Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la fábrica de billetes del Banco de México. Pues esta fábrica fue inaugurada en 1969. Esto anteriormente se producían en Estados Unidos. Trabajaban aproximadamente 1200 personas. Aproximadamente de las 1200 personas que trabajaban ahí, 400 eran de seguridad. El proceso que lleva esto son 3 procesos principales: antes del corte y acabado. Se imprime en este mismo papel con este mismo papel el pasaporte, es el que es impreso. Se fabrican aproximadamente alrededor de 1.310 millones de billetes. Este costo es menor a $1 y se distribuyen aproximadamente a 20 ciudades del banco. Aproximadamente el 80% de los billetes se imprimen en reemplazo de billetes dañados. Un billete aproximadamente tiene una vida útil de 3 años. Los billetes de menor denominación tienen menor vida útil. El valor del importe de un billete inicia cuando el billete ya sale de lo que es, sale del edificio, pues de donde fue procesado y todo. Lo que es la penalización de si falsificas estos billetes te puede costar hasta desde 5 a 12 años de cárcel. Y el año pasado se encontraron aproximadamente 97 billetes falsos por cada 1.000.000 de billetes impresos, algo que pues muy increíble. Otro de los lugares es el Palacio de Bellas Artes. El nombre original de este palacio era Museo de Artes Plásticas. El presidente que ordenó que construyeran esto fue Porfirio Díaz en 1904. El nombre cambió cuando Abelardo L. Rodríguez subió a la presidencia en 1934. Algunas de las personas que actuaron en el Palacio de Bellas Artes fueron José Vázquez y María Callado. Algunos murales que se encuentran en el Palacio de Bellas Artes es El hombre controlador, Critica al capitalismo y Carnaval de la vida en México, y todos son por Diego Rivera. 3. Otro es el Museo de Antropología. Este se inauguró el 17 de septiembre de 1964 con el presidente Adolfo López. Algunas de las piezas arqueológicas más importantes que se encuentran en este museo son la Piedra del Sol, la escritura de Teotihuacán y el Tesoro de Pacal. De las 24 salas de exhibición de este museo, 23 son permanentes y una temporal. Las ramas en que se divide este museo son 4: cultural, arqueológica, físico y biológica. Las culturas que se encuentran en este museo son las culturas prehispánicas. 2, 3. El bosque de Chapultepec tiene una superficie de 686 hectáreas. Se inició la construcción de este en 1577. El nombre de Chapultepec proviene del náhuatl, que significa Cerro de Chapulín. Hay 3 secciones en este bosque. La primera es de actividades recreativas, la segunda reconocida por su vocación histórica y cultural, y la tercera es de áreas verdes. Hay fuentes y monumentos importantes como el Monumento de los Niños y la Fuente de la Templanza. 3 museos importantes de esta segunda sección es el Papalote Museo del Niño, el Tecnológico y el Museo de Historia Natural. Ahora les hablaré un poco sobre lo que es el Palacio Nacional. El poder que sede en el Palacio Nacional es el Poder Ejecutivo Federal. Se inició la construcción del Palacio Nacional aproximadamente en 1522. Originalmente en la época de los aztecas. En este terreno se encontraba el Palacio de Hueytlatuani Moctezuma. El último presidente que usó el Palacio Nacional como residencia fue Porfirio Díaz.
Algunos de los eventos protocolarios aún realiza el presidente en el Palacio Nacional, pues como todos saben es el grito. Y los periodos o etapas de representantes de los 5 Morales de Diego Rivera fueron México prehispánico, México de la tercera década del 20, periodos de conquista, el porfiriato y lo que es la Revolución Mexicana. Ahora les hablaré un poco sobre lo que es la Torre Latinoamericana. Pues esta torre latinoamericana es aproximadamente 204 metros de alta y tiene 44 pisos. Esta torre obtuvo el récord latinoamericano del rascacielos más alto del mundo y soportó fuertes terremotos. La torre latinoamericana es un rascacielos prestigioso, ya que aguantó 3 terremotos y fue el primer edificio en construcción en zona sísmica. En la torre latinoamericana hay aproximadamente 2 museos adentro, y son el Museo Bicentenario, que es Historia de México, y el Museo de la Ciudad de México, que son edificios emblemáticos. Otro de los lugares es el Museo Interactivo de Economía. La función de este es dedicada a la economía, finanzas y el desarrollo sustentable. Fue fundado en el 2006 por Silvio Signer y el Banco de México. Está integrado por el museo, el centro de información, programa de talleres, foro educativo y programa cultural, todo este museo. Y consta de 5 salas. La primera es conceptos básicos del Museo de Economía, la segunda es finanzas en la sociedad, tercera crecimiento y bienestar de la sociedad, 4 dinero y 5 desarrollo sustentable. Es el Banco de México. El Banco de México abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925 y el presidente que apoyó su apertura fue Plutarco Elías Calles. El imperio, que se presentó sin éxito en el proyecto para crear una institución con la facultad de emitir billetes, que fue denominado como Gran Banco del Imperio Mexicano, fue en el de Agustín de Iturbide. Y los 3 pilares en los que sustenta la autonomía del Banco de México son la autonomía reglamentaria, la autonomía carismática y la autonomía institucional. La reglamentaria es la que se fijaron topes a la expansión de las variables, la carismática apoyó en las finanzas y lo que es la institucional apoyó el Banco Central. Ahora les hablaré un poco de lo que es el Templo Mayor. El Templo Mayor fue el centro absoluto de la vida religiosa mexica, de los aztecas de la capital, como Tenochtitlán. Se dice del Templo Mayor, según su tradición, confluían los aspectos más importantes de la vida política, religiosa y económica de los mexicas. Aquí tenían lugar desde las fiestas hasta funerales de viejos gobernantes. Este templo está ubicado en la Ciudad de México. 3. La Alameda Central es un centro histórico de la Ciudad de México. Fue creada por el virrey Luis de Velasco y se llama así porque había árboles llamados álamos. Y hay 6 monumentos ahí, que son la Fuente de Venus, Fuente de Neptuno, un gladiador con espada, Fuente de Primavera, Fuente de las Américas y Fuente de Beethoven. Ahora les hablaré un poco de la Catedral Metropolitana. Esta catedral se acabó en 1813 y la construcción de la Catedral Metropolitana se dividió en 3 etapas.
La primera fue de 1571 a 1637, la segunda fue de 1657 a 1793 y la tercera fue de 1973 a 1813. Se construyeron todas las catedrales por la evangelización de la Nueva España.